Me gustaría saber, dada la situación de dificultad con la que arranca esta campaña electoral, ¿qué segmentos de votantes son los que ustedes han decidido fijar como prioritarios para intentar atraerlos el 9 de marzo a que depositen su papeleta? Bueno, pues yo creo que sobre todo los votantes que optaron por Compromís, que son aquellos que, como decía, quieren que haya una tercera voz, que rechazan el bipartidismo y también rechazan las mayorías absolutas. Porque una de las cuestiones que está en juego en esta legislatura, en estas elecciones, es si el PSOE tiene mayoría absoluta o no, porque todas las encuestas, todas, hasta las del ABC, le dan la mayoría al Partido Socialista. La cuestión es cómo gana. Y yo creo que todos tenemos muy claro que una mayoría absoluta es acabar con la democracia, con la transparencia, con el diálogo. Esta ha sido una legislatura muy positiva y muy favorable a precisamente ese diálogo, porque había un poco incluso de mercadeo, ¿no? Estábamos todos allí a ver cada uno qué enmiendas podía sacar para a cambio de dar el voto, y la verdad es que de esa manera se han conseguido muchas cosas y las leyes no han tenido nada que ver. La ley que ha presentado el gobierno, no solo la ley de la memoria, sino la ley de igualdad, la ley de dependencia. El gobierno presentaba proyectos de ley, y de eso a lo que después ha salido del Parlamento hay un abismo. Y ese abismo, que todos los ministros reconocían en la intervención de finalización de la tramitación de las leyes, es gracias a que el Partido Socialista no tenía mayoría, porque si no, no hubiera habido diálogo y no hubiera habido nada, sino que hubiera habido una tramitación formal, como fue la del Estatuto Valenciano, por cierto, una tramitación rápida y formal de las leyes para aprobar exactamente lo que el gobierno quería. Eso no debe pasar, porque se conquistan muchos más derechos, se avanza mucho más en las leyes si los demás grupos podemos influir. No solo digo Izquierda Unida, Iniciativa, Bloc, Iniciativa Verds, sino todos los grupos, porque se introduce la pluralidad, se introduce realmente el debate, se escuchan otras maneras de entender las propuestas y por lo tanto las leyes mejoran sustancialmente. Entonces, desde luego, todos los que no quieran bipartidismo y no quieran mayorías absolutas deben apostar por esa tercera fuerza política, que es la herencia de Compromís y el futuro también de un espacio estable de reivindicación de la justicia social, de los derechos de los valencianos y del ecologismo. Sí, dos cuestiones sobre lo mismo, sobre Zapatero. Uno tiene la sensación de que Zapatero se ha sentido, entre comillas, un poco incómodo en esta legislatura, teniendo que pactar muchas cuestiones, no solamente con Izquierda Unida, sino con Esquerra Republicana. Y es obvio que muchas de las leyes que se han sacado, estoy de acuerdo con usted, no hubieran sido posibles sin este consenso que ha debido alcanzar con la izquierda. Entonces, al respecto, primero sería esta cuestión: si usted cree que se ha sentido incómodo el presidente del gobierno español, y si no cree que en esta campaña está intentando lanzar gestos en su programa político para intentar laminar un poco la presencia de otros partidos de izquierda en el Parlamento español. Desde luego, a mí me sorprende, me irrita el hecho de que efectivamente esté ya advirtiendo de que sus socios prioritarios van a ser el nacionalismo conservador que representa CiU. Yo creo que debe eso quedar abierto, y que debe quedar abierto después a una negociación, a un diálogo con las fuerzas políticas y en función del resultado. El haber estado pactando con la izquierda la mayor parte de las leyes para después, en el último momento, decir, bueno, y la legislatura que viene voy a pactar más con otros, pues parece que es un contrasentido, ¿no? No creo que sea una cuestión de sentirse más o menos insatisfecho, sino que el nacionalismo conservador lo que permite es que, únicamente preocupándose de las cuestiones que afectan a Cataluña, en ese caso les permiten hacer lo que quieran en el resto del Estado, y eso a nosotros nos perjudica como valencianos. Entonces, yo creo que es importante tener un buen resultado electoral por parte nuestra para que los valencianos también tengamos voz y reivindiquemos desde la izquierda que los cambios sociales giren hacia nosotros, giren hacia Valencia y giren hacia la izquierda. Muy rápido, Amparo, que estamos a punto de la pausa. Pues le planteo las preguntas y luego las contestas, en todo caso. Fenomenal. Dos cuestiones: trasvase del Ebro y financiación autonómica. Me gustaría saber, el partido al que usted representa,
perdón, ¿qué postura va a fijar en torno a esas dos cuestiones? Pues no sería de mi agrado por aquello de dejarle pensar, pero no vamos a tener más remedio, le vamos a dar esa oportunidad porque la publicidad sí nos lo demanda. La respuesta a esa pregunta que planteaba, doble pregunta que planteaba Amparo Tórtola, tendrá que venir en tan solo unos minutos. No se marchen, una breve pausa y enseguida continuamos con esta entrevista a Isaura Navarro. Ya estamos aquí de nuevo en la hora de Valencia. Recordamos hoy entrevistando a Isaura Navarro, la candidata del blog Iniciativa Verds de cara a esas elecciones al Congreso del próximo 9 de marzo. Nos acompañan Chimo Ferrandis del diario El País, Salvador Enguix de La Vanguardia y Amparo Tórtola. Precisamente con Amparo Tórtola nos quedábamos justo al finalizar la primera parte. Planteaba una pregunta a Isaura Navarro, una doble pregunta en torno a la opinión que tiene ella y su coalición de temas muy candentes, como pueda ser el del trasvase del Ebro, la política hidrológica en general, y otro el tema de la financiación, el sistema de financiación. Bueno, el trasvase del Ebro, desde luego nosotros lo rechazamos y entendemos que los mecanismos para conseguir agua son la reutilización y el ahorro del agua. La verdad es que en Valencia, tanto que se dice del agua, pero se ha invertido muy poco en depuradoras. Por ejemplo, hay una que se acaba de inaugurar ahora y tiene toda la tecnología desde hace 10 años, que es cuando se empezó a programar. Y entonces estamos cuando se inaugura, o sea, cuando se empieza a utilizar, ya está atrasada. O sea, tenemos problemas en inversión real, en mecanismos para ahorrar el agua. Y creo que esa sería la solución para los problemas de agua. Y desde luego, si tenemos carencia de agua, lo que no se puede hacer es construir tantos apartamentos, tantas urbanizaciones, campos de golf, etcétera, porque no se puede. O sea, si no hay agua, no se puede hacer. Pero dígame una cosa, ¿cuáles son qué problemas ven ustedes al trasvase del Ebro? Es decir, ¿por qué se oponen al trasvase del Ebro? Porque no es un mecanismo ecológico para conseguir, sostenible medioambientalmente para conseguir agua. Es un error medioambiental que no se debe realizar. No solo por el desvío del agua, sino también por toda la infraestructura que acarrea. Que la obra dura. La obra es tremenda. De hecho, ya el trasvase del Xúquer en Vinalopó va a suponer un impacto medioambiental tremendo. Entonces, esas obras no deben formar parte de la solución, sino que al contrario, porque eso es un perjuicio además a largo término. Yo creo que hay soluciones mucho más positivas que son menos dañinas para el medio ambiente, sino más bien al contrario, sino que protectoras del medio ambiente. Tenemos un problema, por ejemplo, con los vertidos a los ríos. O sea, al Xúquer le llegan vertidos de muchas poblaciones, de fábricas, y eso no se está evitando. O sea, hay mucho trabajo por hacer que no se ha hecho. Se dice, el trasvase del Ebro. Bueno, pero hagamos antes todas estas cosas, ¿no? Que nos van a traer agua seguro, y eso lo mejor es escuchar a los expertos de la nueva política de agua, nueva cultura del agua, que lo tienen muy claro y que nos dan las soluciones. Hay que invertir en eso y es más económico y es más útil y menos perjudicial para el medio ambiente. Y respecto a la financiación, la que más luchó por la financiación en el Estatuto de Autonomía fui yo. En las enmiendas que planteamos en la negociación. Yo he participado como ponente en el Estatuto de Autonomía valenciano, balear, aragonés, y me da hasta vergüenza porque en el resto de estatutos, en todos, hay referencias sobre la financiación, hay avances en financiación, parámetros a tener en cuenta. En el balear, 3.000 millones de euros directamente recogidos como deuda histórica. El único en el que no hay nada, ni hay deuda histórica, ni hay nada sobre la financiación autonómica, es el valenciano, porque el Partido Popular y el Partido Socialista, cuando quieren, porque hacen muchas soflamas, pero cuando quieren están muy de acuerdo en muchas cosas, y una de las cosas en las que están de acuerdo era no mejorar la financiación. Por lo tanto, yo cuando escucho al señor Camps haciendo discursos sobre esto, no me lo creo, porque lo tenía en sus manos, se podía hacer y no se hizo.